Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Maureen Cubillo y hoy les quiero hablar un poquito acerca de varios temas importantes en lo que es el derecho mercantil y vamos a empezar hablando sobre los títulos valores. Posterior a eso hablaremos sobre los auxiliares mercantiles y para finalizar hablaremos sobre los procesos de crisis, cómo se afrontan esos procesos de crisis en las empresas y haremos una comparación con el caso actual de la crisis que estamos viviendo a nivel mundial con el COVID y cómo las diferentes empresas están asumiendo esa crisis, ¿verdad? En los casos en los que aplica. Bueno, para empezar vamos a hablar un poquito de los títulos valores. Los títulos valores son básicamente documentos, ¿verdad? En los cuales hay un documento al cual se le añade un derecho y eso, las dos cosas juntas forman un título valor. Por ejemplo, encontramos un documento en el que una persona se compromete a pagarle a un acreedor, por ejemplo, una cierta cantidad de dinero que este acreedor le prestó. Podríamos tener ese simple documento, pero le agregamos el valor del derecho que tiene ese acreedor de cobrar ese dinero. Eso genera que podamos estar hablando de un título valor. Por ejemplo, bueno, acá en Costa Rica se utilizan la letra de cambio, se utiliza el pagaré y también se utiliza el cheque. En el caso de la letra de cambio del pagaré, hablamos de girar una promesa de pago o una orden de pago en las diferentes eh, opciones. Por ejemplo, el pagaré es una promesa de pago. Y en la letra de cambio se habla de una orden de pago, ¿verdad? Que hace un librador a un acreedor y en el caso del pagaré, el suscriptor lo hace hacia el acreedor. Y en el caso del cheque, que es un documento que permite que se porten grandes cantidades de dinero o también no tan grandes cantidades de dinero en un solo documento, el cual puede ser cambiado únicamente por el girador. El girador sería quien otorga ese cheque. Yo creo que son documentos que realmente, bueno, escuchamos mucho hablar, en algún momento hemos firmado algún pagaré o nos han entregado algún cheque a nosotros para poder hacer el cambio y esa es la importancia que tiene a nivel mercantil, esa transabilidad que hay de este tipo de documentos que son del diario casi que en todas las empresas. ¿Verdad? Si yo, por ejemplo, como empresa necesito un préstamo, probablemente voy a tener que firmar un pagaré en el cual yo me comprometo a realizar ese pago, ¿verdad? Básicamente el pagaré se usa mucho a nivel bancario o en depósitos a plazo también. Eh, la, el, Todas las empresas casi que prácticamente giran cheques, es algo que ya se ha ido perdiendo un poquito. Efectivamente, ya casi no se giran cheques, pero sí vemos todavía que hay bastante movimiento en cuanto a cheques. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema que habla sobre los auxiliares mercantiles. Bueno, los auxiliares mercantiles son personas que prestan sus servicios de manera independiente, no tienen una vinculación directa con el comercio que emite, por ejemplo, el servicio o el bien. Estamos hablando de personas que son intermediarios y que sirven como un puente entre el comerciante inicial y el comprador final. Por ejemplo, podríamos mencionar los comisionistas. Un ejemplo, por ejemplo, yo trabajo en una empresa donde alquilamos bodegas y tenemos una serie de personas que en caso
de que nos refieran personas. Ellos van y buscan ciertas alianzas, ciertas personas que necesiten, por ejemplo, alquilar alguna bodeguita, y ellos no ejercen directamente el acto de comercio porque ellos no son los que están comprando. Sin embargo, sirven de intermediarios para para que nosotros como empresa podamos ejercer ese acto de comercio con el cliente final. Yo creo que esa es como la explicación más clara en cuanto a esto. Ellos obviamente reciben una retribución económica a cambio de sus servicios, ¿verdad? Encontramos muchísimos los agentes aduaneros, los agentes de viajes. Puedo poner también el ejemplo de empresas como por ejemplo Océano, que es una editorial de libros y no contrata directamente a sus vendedores, pero les proporciona la posibilidad de vender esos libros y sirven como vínculo entre el cliente final y la editorial en sí. Y ellos tienen pues una tabla de comisiones que le pagan a los agentes vendedores. Los contadores también cuentan en este rango. Y bueno, en los corredores de bienes raíces, también ellos no son los que están tal vez vendiendo la casa, pero están sirviendo de vínculo entre el vendedor de la casa y el cliente final, ¿verdad? Bueno, y básicamente eso es en cuanto a ese tema. Posterior a esto vamos a hablar un poquito sobre la situación de crisis en una empresa, cómo se debe manejar. Básicamente, y lo podemos relacionar perfectamente con todo lo que está pasando ahorita con el COVID, porque, bueno, para nadie es un secreto toda la crisis que hemos estado pasando a nivel mundial. Muchas empresas en Costa Rica y en el mundo han sufrido terriblemente las consecuencias económicas de un cierre, en algunos casos de meses, casos como los bares, los hoteles, empresas que se dedican a eventos masivos, por ejemplo, son empresas que han tenido que totalmente cerrar durante meses y todavía ni siquiera tienen como un panorama claro de a dónde van, ¿verdad? Y perfectamente podríamos hablar de que muchas de estas empresas están cayendo en este momento en una situación de crisis. Qué importante es esto, porque necesitamos saber qué nos puede esperar en caso de una situación de crisis. Básicamente podría entrar la empresa en una quiebra. Una quiebra es una situación en la que la empresa ya definitivamente no tiene con su patrimonio, ni aún con su patrimonio puede cubrir con sus obligaciones, créditos y demás. Entonces, básicamente lo importante de esto es conocer cuáles son las posibles consecuencias en una empresa que cae en un estado de quiebra. Bueno, básicamente es una situación que se trata de evitar al máximo. Una quiebra se podría declarar únicamente a alguien que sea comerciante, que sea declarado como un comerciante. Es un proceso no tan fácil, no es como que solo yo digo, ya, caí en quiebra, no, hay que seguir una línea en la que la empresa primero trata de identificar y ver de qué manera podría evitarse esa quiebra, ¿verdad? Una quiebra no es una situación que le beneficie prácticamente a nadie, ¿verdad? Estamos hablando que hay personas afectadas, acreedores afectados, e incluso los ingresos del gobierno se ven perjudicados por el no cobro, en este caso, de ciertos tributos, ¿verdad? Que se pagan. Vemos el ejemplo, no sé, del sector turismo en este momento. Básicamente es un panorama bastante incierto. Muchas empresas grandes tal vez tenían una provisión y tal vez tenían pues un patrimonio grande que les ha hecho
poder afrontar esta crisis, pero muchas empresas pequeñas, microempresarios que han tenido que ingeniárselas para ver de qué manera crean alguna estrategia. Estas estrategias pueden implicar que, por ejemplo, un profesional de la administración o en las finanzas pueda hacer una indagación en la parte financiera de la empresa para ver de qué manera se podrían acoger a ciertas moratorias, por ejemplo, en los pagos. Los acreedores han tenido que hacer ciertos ajustes, ¿verdad? Vimos como bancos dijeron, bueno, por 3 meses no vamos a cobrar los préstamos. Algunas instituciones e incluso el Ministerio de Hacienda tuvo que hacer ciertos procesos o dar moratorias para que los clientes, en este caso los que aportan, pudieran hacer sus pagos en ciertos tractos más adelante. Y esos han sido ciertas medidas que se han tomado porque, como decía, es definitivamente una situación muy complicada. En este caso es importante que todas las empresas sepan que hay opciones y ya en dado caso pues una declaratoria de quiebra que implica diferentes riesgos y es algo que no se desea para nadie. Bueno, esta es mi explicación. Espero que les haya servido y les haya gustado muchísimo. Nos vemos en la próxima.